Se habla de las ventajas competitivas como algo defensivo, el atributo principal, pero en costes voy a darte un matiz interesante que es el foso defensivo y ofensivo. Distintos tipos de efecto red, unos mucho más poderosos que otros. Cuando vas por la calle, ves productos y piensas, ¿esto tiene coste de cambio o no? Esto tiene... Y ahí es como más se aprenden. ¿Cómo pueden analizar la gente que nos vea o nos escuche esto de los costes de cambio? ¿Cómo, vale, yo me enfrento a una empresa y veo, a ver, ¿tiene costes de cambio? ¿No tiene costes de cambio? ¿Sus clientes están cautivos o no? Y si nos puedes poner algún ejemplo que conozcas, que puedan ver la audiencia de empresas que pueden estar con sus clientes cautivos. Al cliente le cuesta mucho esfuerzo o dinero cambiarte de tu producto al producto de la competencia, ¿vale? Si ese cambio, ese esfuerzo y ese dinero que tienes que gastar esfuerzo o dinero que me cuesta cambiarme a otro producto es mayor que el beneficio que obtendría por cambiarme, es que no te cambies, ¿vale? Y ahí animo a tus oyentes a que estén al que le guste esto, al que estén todo el día. Cuando vas por la calle, ves productos y piensas, oye, ¿esto tiene coste de cambio o no? Esto tiene... Y ahí es como más se aprende, no solo con ejemplos de la bolsa. Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, luego ponemos algún ejemplo si quieres de compañías cotizadas, pero yo tengo ejemplos de mi día a día. Yo me dedico a la formación, tengo cursos grabados y tal, mis clases del CFA las grabo y las subo a Vimeo. Y Vimeo luego no sé qué. Hostia, a mí Vimeo me sube los precios y cambiarme a otro proveedor, todos los vídeos que tengo de mis cursos es un puto Cristo. Y ahí a lo mejor no sería dinero, es el tiempo de coñazo que sería tirarme 4 fines de semana. ¿Cuánto dinero? Pues vale una pasta. Entonces, Vimeo me sube el precio y el de al lado, a lo mejor con un producto igual, un precio un 15% más bajo, y yo me aguanto. Y me aguanto. Con papas, y ahí Vimeo conmigo tiene un pricing power, claro. O sea, esa sería la esencia. Hay muchos tipos de coste de cambio y si quieres profundizamos. Así de alguna compañía cotizada interesante. Es una ventaja competitiva, por ejemplo, pues, mira, SAP, ¿vale? Sí. El RP, ¿vale? ¿Qué ha pasado con ese tipo de software, ¿vale? Una compañía ha contratado a SAP, viene y es el software de logística, el software de contabilidad, el software de gestión de clientes, el software de... Entonces, se han tirado un huevo de tiempo los técnicos de SAP para parametrizar. Al principio funciona mal, y te tiras un año. Y ya cuando empieza a funcionar bien, ¿vale? ¿Qué ves? Que si funciona mal eso, hostia, es que estoy perdiendo proveedor, estoy comprando mal, estoy perdiendo ventas, estoy pudiendo tener un riesgo con mis auditores porque estoy sacando mal la información contable. Y si me cambio y me voy a otro proveedor, me voy a GD Edwards, me voy a Oracle, tengo que pasar otro infierno de un año parametrizando esto, con técnicos aquí dando por culo, perdiendo el tiempo y educando a mi gente a usarlo. ¿Qué pasa? Pues que SAP, compañía francamente mal gestionada muchas cosas, sigue subiendo precios y pierden muy pocos clientes, ¿no? Entonces, ves cómo esa ventaja competitiva, y eso es peligroso en los switching costs, yo cada vez lo veo más, cuando la empresa siente que tiene el cliente cogido por los huevos, que sería la metáfora de ese switching cost, los malos se acaban aprovechando y acabas innovando poco y un poco como estrujando ahí al máximo al cliente y el cliente tiene una percepción de que se están aprovechando de él. Los switching costs buenos es cuando se produce el efecto doble de una compañía que percibe ese switching cost y que mucha parte de ese retorno extraordinario lo invierte en que el cliente tenga una percepción de ser muy importante y en seguir mejorando ese producto para que siga teniendo switching cost, pero no esa parte de compañía, ¿sabes? Un ejemplo, management en Alemania no hago nada, subiendo precios sin meter innovaciones interesantes. ¿Y por qué? Porque y tienen razón, tienen al cliente tan cogido por las narices que suben el precio y lo hacen regular y aún así, pues te da una sensación de una compañía buena, pero no de lo que a mí me gusta invertir, porque en el fondo están siendo más cortoplacistas y siempre que haya un moat de por medio, lo más importante es que el management tenga la mentalidad de vamos a alimentar ese moat para que a largo plazo todo lo que podamos ensancharlo y hacerlo aún más profundo, todo lo que podamos hacerlo, lo hagamos, aunque sea a expensas de rentabilidad del corto plazo. ¿Cómo pueden analizar estos inversores qué es esto del efecto red? Y si también podemos poner algún ejemplo conocido. Podríamos definir el efecto red como aquel producto cuyo valor aumenta cuanto más se use, cuanto más gente lo use o cuanto más la misma gente lo utiliza en mayor medida. Y es un tipo de producto, lo has dicho tú muy bien, hay muchas veces que el componente tecnológico ha hecho que surjan muchas empresas con este tipo de efecto red, ¿vale? Pero es algo
que en la economía tradicional y en Internet también es la excepción. ¿Vale? Tú piensas, hay muchos productos que tienen efectos red negativos. O sea, para ejemplos del día a día. Una autopista. ¿Vale? Tú te vas a vacaciones y la autopista lo que quieres es, cuanta menos gente haya, más vale. Cuanta más gente va viendo, atasco, tardo más, el producto vale menos. O un restaurante. Pues te vas a comer y si tienes un tío al lado en el sobaco apretado y no puedes hablar tranquilo, pues ese producto vale menos por tener más usuarios. La excepción es aquellos productos que cuanta más gente la usa, más valen. ¿Qué tiene de muy, muy potente este efecto red? Que es lo que deriva en lo que los anglosajones llaman, perdona por el anglicismo, el winner takes all. Que es dinámicas en las que el primero o el segundo se llevan todo y el resto les quedan las migajas, ¿no? Entonces, hay mucha parte que está ligada a la tecnología, pero luego también hay efectos red más tradicionales, ¿vale? De cosas que podemos hablar interesantes. Ejemplos, ¿vale? Algún efecto red en el que haya invertido más de menos componente tecnológico y más componente tradicional. Y luego sí que buscamos alguno de componente tecnológico. De componente más tradicional. Yo, por ejemplo, fui inversor hace tiempo de bolsas y mercados españoles. ¿Vale? Sí. En un negocio de intermediación, bueno, tú eres broker, has sido broker, se lo conoces, ¿verdad? Intermediación entre el que quiere comprar y el que quiere vender productos financieros, acciones, vamos a limitarlo. Al final, ¿cuál es el coste para el inversor? ¿Vale? Pues ese diferencial, ese vidas, que esa comisión. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuantos más partícipes haya comprando y vendiendo una bolsa, ese spread se reduce y es más barato para todos comprar y vender en ese venue, ¿no? en esa bolsa. ¿Qué implica? Que acaba habiendo pocos players, porque al final va a conseguir, son negocios con márgenes muy interesantes. Es verdad que no tienen mucha capacidad para reinvertir, pero al final se consigue si yo monto mañana DBF bolsa y lo hago fenomenal y tal, pero hay 4 gatos comprando y vendiendo, va a haber unos spreads impresionantes y va a ser carísimo. Entonces, nunca voy a poder competir de tú a tú con un BME, ¿no? Eso es a nivel más tradicional. A nivel más tecnológico, aquí también un poco por experiencia propia, yo creo que los que no somos nativos tecnológicos tenemos mucho que formarnos en esto, ¿vale? Y ahí recomiendo, te lanzo para tus oyentes también una recomendación. Hay un fondo de Venture Capital en Silicon Valley que solo invierte en compañías con Network Effects, que se llama NFX, ¿vale? Las siglas de Network Effects. Y estos tienen la Biblia de los efectos red, que es un documento en PDF gratuito, y luego tienen muchas cosas de manera periódica, pero esa Biblia es una maravilla. Tomo ¿vale? nota. Sí, espectacular. Entonces ahí te meten matices, ¿vale? Ya no es solo la definición más de papagayo y Pat Dorsey, que es efecto red, aquel producto que aumenta su valor a medida que lo usa más gente, ¿vale? Pero cuidado, ¿cómo aumenta ese valor? ¿Es una subida de valor exponencial? ¿O es una subida de valor lo que ellos llaman asintótica, que es que vas ganando valor hasta un punto, pero luego ya no aumentan más? Pues vas viendo distintos tipos de efecto red, unos mucho más poderosos que otros, ¿no? ¿No te he puesto algún ejemplo? Si quieres alguno más tecnológico, más del día a día que conozcan tus oyentes. Un meta de turno, ¿no? Total. Plazo, no sé qué, tú ves tu Facebook, WhatsApp, Instagram, que al final cuanto más grande es esa red social, más interacciones tiene y por lo tanto mayor efecto red, ¿no? Sí. ¿Qué son las ventajas de coste? Esto yo creo que le cuesta más trabajo a los inversores analizarlas que, por ejemplo, los dos anteriores, que se ven bastante más fácil, ¿no? El que a veces están ignoradas, ¿vale? Tienen mucho menos glamour, ¿vale? La ventaja, me compro el switching cost de SAP, el efecto red de Facebook, es más como, estoy cobrando un precio mucho mayor y es más molón, ¿no? La ventaja en costes es, desde mi punto de vista, muchas veces más fácil de analizar y muy potente, ¿vale? Antes hablábamos, cuando hablabas, de hecho lo has dicho tú, ¿vale? La parte del moat, ese foso defensivo, se habla de las ventajas competitivas como algo defensivo, ¿vale? Y es el atributo principal. Pero en costes voy a darte un matiz interesante, que es el foso defensivo y ofensivo, ¿vale? ¿A qué me refiero? Tú cuando eres el proveedor de bajo coste, y ahora hablaremos de distintos ejemplos, ¿qué tienes? La capacidad para prestar un servicio asumiendo unos costes mucho menores que los de tus competidores. ¿Qué implica eso? Que tú tienes una cosa maravillosa, que es mi competidor cobra 100 y le cuesta 95. Si a mí me cuesta 80, yo lo puedo vender a 90 y tengo mucho más margen que mi competidor, pero además al poder bajar el precio estoy atacando para ganar cuota de mercado. Entonces, se fortifica en compañías que obtengo un retorno más alto,
pero no tengo ventaja competitiva por el lado de la demanda, pero me llevo la demanda porque puedo bajarte el precio y tú, si bajas el precio a mis niveles, pierdes dinero. Y yo, a esos precios, gano más dinero que tú al precio alto, ¿no? Lo que lo convierte, ese ejemplo, por ejemplo, es el que, por la tesis de inversión de Buffett en Geico, ¿vale? Que si yo tengo el low cost producer, tengo el tío que puede vender esas pólizas a un coste menor porque no tengo intermediarios, entonces tengo un margen menor, pero además lo que hago es bajarte precios para comerme a los competidores. Entonces se convierte en una compañía con con retornos muy altos, muy buena recompensa, pero también mucha capacidad de crecer. ¿Vale? Sí, tu margen es mi seguridad, es mi oportunidad, que decía Jeff Correctísimo. Bezos, ¿no? Qué De buen Amazon. ejemplo, qué buen ejemplo. Exactamente eso. Sí, sí, es como decir, ahí tienes tú ese margen, pero bueno, yo es ofensivo, ¿no? Porque tú dices, pero yo voy a ir a atacarte. Sí. Porque yo aguanto más que tú. Uh-huh. Porque a nivel logístico, a nivel de costes, de lo que sea, yo puedo aguantar sin perder dinero, cosa que tú no sé si lo puedes. Totalmente. ¿No? Tipos, ¿no? Que decías de ventajas en costes. Hay los menos citados en el mundo académico, la capacidad para tener acceso a un recurso único. ¿Vale? Tú eres una minera y tienes una mina de cobre en la que tú tienes acceso a esa mina a una profundidad muy reducida y tus competidores tienen que gastarse una pasta y no me hacía más. Entonces, tú tienes el acceso a un recurso, hay que ver si luego hay gente que pueda tener acceso a ese recurso en otros sitios, ¿vale? Pero es más fácil de analizar y sin duda te da una ventaja importante. No tiene por qué ser, muchas veces está ligado a temas de commodities, pero no tiene por qué ser eso. También ubicaciones. ¿Vale? Esa parte de ubicaciones ventajosas hay que entender, esa no es original mío, lo explica muy bien Pat Dorsey. Cuando hablas de ubicaciones que tienen una ventaja en costes, hay que entender muy bien también el producto. Es decir, ¿es un producto cuya demanda es local? ¿Vale? Porque si su demanda es global, pues la ubicación te chupa un huevo, ¿vale? Si esto son diamantes, pues es que me da igual que estés en Londres a que estés en Sudáfrica, porque el transporte del diamante está chupado. Pero si vendes cemento, amigo, transportar el cemento de Londres a Sudáfrica es muy jodido porque lo que estás transportando es algo que tiene mucho coste con un bajo valor unitario, ¿no? Entonces va a ser mercados de tendencias mucho más locales. Ahí tener una ubicación ventajosa es muy, muy poderoso. Otra de las ventajas que también es complicada muchas veces de analizar es la ventaja de las economías de escala. La definición académica es interesante, pero es limitadora, ¿vale? Pero la doy porque te da un foco inicial interesante, que es si a medida que yo vendo más, mi coste unitario baja, puedo tener una ventaja competitiva. Es decir, el ejemplo de la universidad es, yo tengo unos costes fijos muy altos. Tengo un almacén, ¿vale? Que alquilar el almacén me cuesta 70. Y yo luego en ese almacén hago cosas y tal y vendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo vendo solo una unidad, esos 70 se dividen solo entre uno. ¿Vale? Si yo vendo 70 unidades, yo esos 70 de coste fijo, como no sube a medida que aumentan las ventas, el coste unitario va bajando. Si vendo 7.000, ese coste unitario queda muy reducido. Eso académicamente está bien para la gente que está empezando, pero la pregunta que debería hacerse alguien crítico es, vale, entonces ¿por qué las compañías grandes no siempre son las más rentables? Y verán tus oyentes cuando empiecen a analizar, o los que estén ya invirtiendo, que hay veces que las compañías más grandes del sector son las más rentables y veces que son las menos rentables. Entonces, que hay que entender dinámicas más sutiles y entender una cosa muy interesante, que es tu mix de costes. Es qué parte de tus costes son fijos, qué parte de tus costes son variables y luego cuidado con esos costes fijos de definición de libro, ¿vale? Hay costes fijos. Yo, por ejemplo, te pongo ejemplos de mi día a día. Yo dar una clase en una empresa, ¿vale? Comparado con yo dar un curso grabado, ¿vale? Mis cursos de CFA online grabados, no el que yo imparto en directo, ¿vale? Yo tengo un coste fijo gigante, que es hacer una grabación de una calidad de puta madre, ¿vale? Pero ese coste es lo mismo si lo vendo a una persona, si lo vendo a 100 o si lo vendo a 1000. Entonces, ahí hay muchísimas economías de escala, ¿vale? En cambio, yo el coste de dar un curso en una empresa, pues ese curso, darlo una vez, darlo 2 veces, darlo 3 veces, el coste va a subir porque soy yo el que tiene que impartirlo cada vez, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien cómo va a moverse esa curva de costes a medida que vaya vendiendo más, ¿vale? Y esos costes fijos teóricos de, el almacén, espérate, que el almacén es coste fijo hasta que llega un punto en el que ya el almacén ha llegado a su capacidad máxima, a una fábrica. Entonces hay que entender, y luego entender otra cosa muy interesante, ¿vale? Que es que a medida que aumenta el tamaño y aumenta esa potencial economía de escala, hay otros efectos negativos de burocracia, de bajar la capacidad de innovación. Entonces hay que entender qué parte compensa, ¿no? Y hay veces que las compañías más pequeñas son más rentables que las grandes, otras veces no. Y entonces cuando tienes un potencial de economías de escala interesante. Y sí que es verdad que cuando existen es una ventaja competitiva muy potente. Y luego hablamos de, yo creo que la más complicada de todas,
que es el tema de los intangibles. Ese propiedad intelectual, ese know-how, eso que no se puede valorar a nivel cuantitativo hasta cierto punto. Hay formas de hacerlo o hay aproximaciones, pero es complicado, ¿no? Tú el tema de los intangibles, que ahora mismo está muy de moda porque muchas de las empresas tecnológicas son puros intangibles, ¿no? ¿Cómo puedes tú parametrizarlo? ¿Cómo los estudias como ventajas competitivas? Porque muchas veces hay un ejemplo muy sencillo que se dice, no, es que Coca-Cola piensa en la marca o Apple piensa en la marca. ¿Cuánto vale la marca, no? Esa memoria en los consumidores, ¿no? ¿Cómo valoras eso? Eso no está en la contabilidad. Eso es ingente, perdón, es intangible. 100%. Perdón. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo valoras esto? Joder, interesante. A ver, primero para los que seguro que tienes alumnos y oyentes bastante frikis de meterse en profundidad, cuidado que hay una cosa que es misleading, que es, perdón, joder, el anglicismo de mierda, que les lleva por el mal camino, que es, ven esto y oyen la importancia de los intangibles, que están trillándonos ahora mucho, y dicen, venga, pues voy a intentar aprender a valorar intangibles. ¿Vale? Hay una serie de métodos de valoración de intangibles que son importantes para cuando trabajas en una compañía que tiene que valorar empresas. Pero para el inversor le chupa un pie. ¿Vale? ¿Por qué? Por decirlo en un minuto. Hay una cosa que es, bueno, y está bien que lo conozcan porque es cultura financiera y sobre todo cuando inviertes en compañías que son adquisitivas, esto hay que entenderlo, ¿vale? Que es que cuando una compañía compra otra y hay paga un exceso de precio comparado con el valor en libros y con el valor razonable de la compañía, se tiene que justificar ese exceso de precio. Entonces viene un valorador, que es lo que hacía yo cuando valoraba compañías, no como inversor, sino en price. Es, vale, tú tienes un exceso de precio de 70. Vamos a ver cuánto de ese exceso de precio es por esos intangibles que mencionabas. Porque tengo una marca muy potente, o porque tengo una propiedad intelectual, o porque he desarrollado un software. Entonces, tienes que valorar esa marca y decir, eso vale 30. Vale, pues del exceso de precio, no sé si creo que ha dicho 50, 30 se va a la marca y entonces ahí sí que surge en el balance y 20 es el goodwill, ese fondo de comercio que es etéreo. ¿Vale? Eso yo creo que no deben perder el tiempo tus oyentes y tus alumnos, porque tú lo que quieres es inversión racional, que es invertir bien. ¿Vale? Entonces, ¿estoy diciendo que esto no sea importante? Los cojones 33, esto es importantísimo. Pero ¿qué tienes que ver? ¿Esa marca o ese intangible te permite alterar la actitud del consumidor con respecto a tu producto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Esto lo explica muy bien Pat Dorsey también. Muchas veces en cuanto a valoración de marcas se acude a algo muy erróneo, que es valorar las marcas en base a su notoriedad, que es, me conocen mucho, tengo una marca muy valiosa, que es lo que le gusta a la gente de marketing. No, ¿vale? Como inversores, no es que te conozcan, es fruto de esa marca, aparte de que te conozcan, ¿puedo cobrar un precio superior al que cobra alguien que no tenga esa marca? ¿Sí o no? Si sí, es donde tengo una ventaja competitiva por el lado de los intangibles. ¿Y cómo lo valoro? Lo valoro en mi modelo, que es yo gracias a ese poder de fijación de precios, mis ingresos futuros van a ser superiores a los competidores y por tanto mis márgenes, mi retorno sobre el capital invertido, mi capacidad de crecer va a ser superior, ¿sí o no? Entonces está en el propio valor. ¿Vale? Y me gusta mucho Damodaran cuando simplifica esto, dice, yo como valoro el intangible de Coca-Cola, si no me quiero meter en líos, o el intangible de Apple, es yo hago un modelo de valoración y digo, vale, esto es el valor de la compañía. Ahora, si esta compañía en vez de ser Coca-Cola o Apple fuera una compañía de marca blanca, yo no lo vendería el iPhone a 1.000 euros, lo vendería a 550. Entonces, eso me reduciría mis márgenes, implicaría directamente una reducción del valor. Si con uno me da una valoración de 1.000.000 y con otro 500, pues la marca vale 500. Pero tú en tu valoración lo tienes ya de manera directa sin tener que ponerle un número a la marca, que es lo interesante, ¿no? Súper interesante eso. Que al final está en los márgenes, está en el precio que estás poniendo por tus productos. Total. Está incluido tu imagen de marca. Total. Muy buena, nunca la había pensado así.